Hablemos de la filmografía de los directores Don Bluth y Gary Goldman. Dos de los directores de animación más influyentes de los años 80 fueron Don Bluth y Gary Goldman, con cintas como El secreto de NIMH o Todos los perros van al cielo. Ambos iniciaron su carrera trabajando para Disney en el departamento de animación, en películas como La Bella Durmiente, Robin Hood y el cortometraje Winnie Pooh y Tigger también. Pero debido a distintas diferencias creativas y al alto control que tenía la compañía del ratón en sus trabajadores, Bluth y Goldman decidieron abandonar el estudio mientras trabajaban en la cinta animada El zorro y el sabueso, trabajo que dejaron inconcluso. Pero ese mismo año, luego de abandonar la casa del ratón, los animadores se unieron con otro ex trabajador de Disney, John Pomeroy, y juntos fundaron Sullivan Bluth Studios. Y ya contando con independencia creativa, el trío de animadores estrenó su primer cortometraje, llamado Banjo, el gato vagabundo, estrenado en el año 1979, trabajo que claramente aún conservaba muchos elementos de la estética Disney y de sus cintas clásicas de los años 80, con animales con características muy humanas como ojos expresivos y una actitud aventurera. Los animadores también conservarían la paleta de colores de Disney, con paisajes iluminados y cargados de color. Pero en 1982 estrenarían su primer largometraje, El secreto de NIMH, una adaptación de la novela infantil La señora Frisbee y las ratas de NIMH, escrito por Robert O'Brien, publicado en el año 1971. Y con esta película comenzaría la dinámica de trabajo de ambos amigos, con Gary encargándose del guión y la producción, y Bluth estaría a cargo de la dirección de la película. Y este método se mantendría en todas las cintas de los directores, un total de 11 películas. NIMH sería el trabajo en el cual definirían su estilo de animación, aunque conservando características Disney con los ojos expresivos, pero definiendo su paleta de colores. Mientras que en La casa del ratón, los fondos de los escenarios siempre tendrían colores claros, con cielos iluminados y bosques frondosos, Goldman y Bluth se inclinarían por paisajes oscuros, donde predominarían los tonos naranjas y morados, y atrás quedaron los bosques frondosos. En sus trabajos siempre veremos escenarios con ramas sinuosas y enredaderas que nos dan una atmósfera de peligro, muy acorde con el estilo de historias que manejan los directores. Pero mientras ambos trabajaban en su primera película, también realizaban el videojuego Dragon Lair, hoy considerado de culto, por la calidad de sus gráficos, algo innovador para la época, a tal nivel que lo hemos visto referenciado en películas y series como Stranger Things. Con la cinta El secreto de NIMH, ambos directores comenzaron a destacarse en la industria de la animación, con un drama intenso que tocaba temas sensibles como la muerte, el legado y la amistad. 4 años después del estreno de NIMH, la dupla de directores se uniría a Steven Spielberg e iniciarían su periodo más comercial, con trabajos como el filme Un cuento americano, estrenado en el año 1986. Una cinta cruda sobre una familia de ratones migrantes que está huyendo del zar Alejandro III, conocido como el Pacificador. Pero durante su reinado persiguió a la población con políticas autoritarias, y con esta cinta, poco a poco, fueron construyendo la estética con la que serían reconocidos. Escenarios detallados y oscuros, manejando historias con una alta carga dramática y personajes conmovedores. 2 años después, en 1988, y aún bajo la colaboración de Spielberg, estrenarían La Tierra antes del tiempo, o también llamada En busca del Valle Encantado. Esta es la cinta más comercial de los directores, con un total de 14 secuelas, pero al mismo tiempo es su trabajo menos personal, debido a la influencia de Spielberg y su interés por los dinosaurios, que años más tarde exploraría de forma más amplia y realista en la película de ciencia ficción Jurassic Park. En busca del Valle Encantado sería un refrescamiento en el cine de animación, primero inspirando visualmente la cinta animada El Rey León, copiando la composición y el manejo de ciertas escenas, y también inspiraría cintas como Dinosaurios de Disney. Luego, en 1989, estrenaría su cuarta película, Todos los perros van al cielo, una cinta que habla de la muerte, las segundas oportunidades y el arrepentimiento,
pero lamentablemente, a pesar de contar con buenas críticas, su desempeño en taquilla fue muy bajo, ya que en su época de estreno le tocó competir con clásicos del cine, como La Sirenita, Volver al Futuro 2, Karate Kid 3 y Batman de Tim Burton. Pero con el paso del tiempo, gracias a la venta de los VHS, Todos los perros van al cielo se volvió un clásico de la animación infantil, contando con 2 secuelas y una serie animada. Y mientras Don Bluth y Gary Goldman iban obteniendo el reconocimiento del público y la crítica, con 4 películas sólidas cargadas de drama y originalidad, al mismo tiempo su carrera se iba estancando, con el estreno de la película En busca del Rey Sol, del año 1991. Los directores comenzaron a reciclar el diseño de ciertos personajes y escenarios para reducir costos, además de intentar hacer una película que mezclaba la animación y la acción real. Y en este caso, lamentablemente, no dio buenos resultados, además del mal desempeño que estaban teniendo las cintas animadas en esa época. Y esto ocasionó un declive en la calidad en las películas de Sullivan Bluth Studios, teniendo fracasos como Pulgarcita, del año 1994, donde intentaron copiar la fórmula Disney con una historia más propositiva y recurriendo a la literatura clásica infantil y enfocándose al formato casero, con películas como Un troll en Central Park, también del año 94, y La Piedra y el Pingüino, del año 1995. Pero con la llegada del año 1997, Bluth y Goldman le darían un segundo aire a su carrera, con la película Anastasia, un drama histórico inspirado en la tragedia de los zares de Rusia, los Romanov. Y con este film lograrían su primera nominación al Oscar y además sería su trabajo más reconocido hasta la época. Pero lejos de las nominaciones y los premios adquiridos con Anastasia, ambos animadores lograron refrescar su estilo y relanzar sus carreras. Además, también se encargarían de escribir y dirigir la secuela de esta, que funciona como un spin-off del murciélago blanco Bartok, llamado Bartok el Magnífico, del año 1999, animación que fue lanzada directamente a DVD y VHS. E inmediatamente, un año después, estrenarían su última película hasta la fecha, Titán AE, estrenada en el año 2000, con la que intentaron consolidarse como grandes figuras del cine de animación, adaptándose a las nuevas generaciones. Pero lamentablemente, Titán fue un fracaso en taquilla, una cinta adelantada a su época, con una historia que no tenía un público definido. Lo que promocionaban como una cinta infantil resultó ser un filme adolescente. Y esto, lamentablemente, terminó de opacar la carrera de Don Bluth y Gary Goldman, que luego de este fracaso se dedicaron únicamente a la animación de videojuegos. Ahora, hablando desde un punto de vista más cinematográfico, creo que lo que afecta la carrera de ambos directores fue el constante reciclaje de escenas, copiando composición y colorimetría. Lo que un día fue innovador se volvió simple y repetitivo, visualmente hablando, cansando así a la audiencia. Y no solo era el reciclaje de escenas, sino también el de personajes, causando un desgaste visual a sus películas y su estilo de animación, dejando de lado los aspectos de diseño. Voy a hablar de sus villanos, que en muchas de las historias están representados con colores oscuros, ya sea en escala de grises o en tonos verdosos y marrones, así como el uso de los búhos como personajes místicos y malvados, o mostrando a las figuras de rasgos humanos como seres desnutridos y en muchas ocasiones con tonos grisáceos y verdosos. En cambio, a la mayoría de los héroes siempre se les manejará en una paleta de colores claros, y en muchas ocasiones serán niños que saldrán a la búsqueda de su familia y en el camino encontrarán personajes que lo ayudarán en su aventura, aunque en muchas ocasiones estos mentores funcionan como una especie de antihéroes de moralidad muy ambigua. Y es que los héroes de Bluth y Goldman no son seres perfectos, son personajes que en ocasiones no tienen la capacidad necesaria para lograr sus objetivos. Pero al final del día, estos seres imperfectos logran sobreponerse a las dificultades, cumpliendo así sus metas. Ahora, sus personajes femeninos en muy pocas ocasiones cumplen el rol de interés amoroso. En algunas ocasiones son figuras fuertes y de apoyo para los héroes, y en otras no tienen mayor relevancia. En cambio, con sus villanos, los directores, al parecer, tienen 3 tipos de villanos.
En primer lugar están los búhos, que siempre estarán relacionados con la magia y lo oculto. En segundo lugar, tendremos a los gatos, relacionados con la crueldad y la violencia, y siempre en busca del control. Y por último, los de apariencia humana, que representan la venganza y la avaricia, y que únicamente buscan el beneficio propio. Pero todos tienen en común, al igual que los héroes, que son seres imperfectos. Y a diferencia de los protagonistas, los villanos no son conscientes de sus imperfecciones. Y esto los hace fallar. Y creo que el verdadero mensaje de las historias de Blunt y Goldman es que el verdadero valor no está en las grandes hazañas, sino en la autosuperación y en la aceptación de nuestras debilidades. Por otro lado, está el manejo de los escenarios, donde los directores, para mostrar seguridad y protección, nos muestran los interiores de las casas, perfectamente iluminados y con colores claros, reforzando la sensación de comodidad y seguridad. Pero, por el contrario, cuando los personajes están fuera de casa, todas las escenas estarán sumidas en la oscuridad. Los colores siempre serán opacos y estarán rodeados de formas espinosas y enredaderas, dándonos una sensación de inseguridad. Ahora, las historias de estas películas en su mayoría exploran temas como la muerte y la búsqueda de la libertad, sin dejar de lado la unión familiar. Aunque, debido al estilo adulto de estos directores y el tono oscuro que le daban a sus cintas de animación, Disney también intentó ir por la misma línea narrativa, con películas más serias y adultas, como El Jorobado de Notre Dame o Pocahontas, que no solo intentaban copiar las historias melancólicas de Goldman y Bloom, sino también la paleta de colores de estos directores, aunque este cambio de la compañía del ratón también se debía al aumento del consumo del anime en Estados Unidos, en los públicos más jóvenes, con historias mucho más atrevidas y transgresoras. Actualmente, la industria del cine americano ha comenzado a revalorar el trabajo de Don Bluth y Gary Goldman, con una nueva adaptación de la cinta En busca del Valle Encantado, también llamada Pie Pequeño, aunque el diseño del póster de esta nueva adaptación ha generado mucha polémica por lo mal estructurado que está. Pero ambos directores también están trabajando en una adaptación al cine de su videojuego más popular, Dragon Lair, uno de sus trabajos más emblemáticos. Si te gusta el cine de animación o quieres conocer historias distintas a las que ofrecen las grandes productoras como Disney o Netflix, puedes ver alguna de estas cintas que poco a poco fueron abriendo camino en un género que en muchas ocasiones es menospreciado y considerado poco serio, pero que al mismo tiempo no tiene miedo de contar historias más reales y humanas, sin perder la magia y la inocencia del cine infantil.